Bien, en este capítulo vamos a estudiar el control de la frecuencia. Ya hemos visto que en la ecuación del par electromagnético está la frecuencia de la red. Hemos visto ya preliminarmente qué pasa qué pasa con el par si bajamos la frecuencia. Eso vamos a ver con mayor profundidad en este capítulo. Y este capítulo nos da los fundamentos de la electrónica de potencia, ¿no? Y en otra materia, con el ingeniero Choquechambi, ustedes verán con mayor detalle esto. Pero los fundamentos son suficientes para entender cuál es el objetivo de controlar la frecuencia. Quiero decirles también que este capítulo no hay en el Kostenko, hay un poco en el Chapman, pero así que me vi obligado a recurrir a otra bibliografía, un libro que exclusivamente aplicado a la electrónica de potencia. Ese libro está al pie, las referencias del libro están al pie de en los apuntes, pero este Ned Mohan, que se ocupa exclusivamente de esto. Nosotros vamos a ver una parte. Quiero decirles pero hay un problema. Ned Mohan tiene sus propios símbolos y nosotros hemos estado usando los símbolos de Kostenko. Si usamos los símbolos de Ned Mohan, vamos a tener problemas para la comprensión de los conceptos. No, nosotros queremos usar los conceptos que ya conocemos, pero con los símbolos que ya estamos acostumbrados. Así que voy a escribir las ecuaciones de Ned Mohan, pero con los símbolos de Kostenko. Desde el punto de vista pedagógico, me parece esto mejor. Pero, sin embargo, yo les recomiendo ver a Ned Mohan, ¿no? Vean el documento fuente. No sé que he omitido algo. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Queremos conocer las ecuaciones del control de frecuencia. ¿Qué ocurre con la velocidad si se cambia la frecuencia y el voltaje? Y como ya hemos dicho, vamos a bajar la frecuencia. Pero ¿cuál es el efecto sobre el par? ¿No? Queremos ver cuál es el efecto sobre el par cuando las pérdidas en el cobre cambian. Un aspecto importante es el siguiente, que vamos a cambiar la frecuencia, pero no queremos sacrificar el rendimiento de la máquina. No estoy diciendo que vamos a obtener el mismo rendimiento, pero un rendimiento alto es el objetivo. Vamos a estudiar las 3 regiones de funcionamiento que se conocen. Y finalmente veremos en la última parte el frenado del motor de inducción. Hay mucha bibliografía al respecto y muy buenos. Les recomiendo leer una de esas, ¿no? Pero Ned Mohan me parece bastante interesante en la forma como enfoca la materia. Bien, ya hemos visto en un capítulo anterior, que esencialmente la velocidad del motor es constante, porque varía muy poco, ¿no? Eso está claro. Si cambia la carga, la velocidad varía muy poco. Eso está bien en muchos aspectos. Ya hemos dicho cuáles son las ventajas. Ahora, en este caso, yo tengo un motor que está conectado a una bomba. Entonces, el motor recibe la potencia eléctrica de la red a 50 Hz, por ejemplo. Hay un acoplamiento mecánico entre la bomba y el motor. La bomba permite bombear algún líquido, entonces entra un líquido y sale por la salida tenemos el líquido en la salida a una cierta velocidad. Como ya he dicho, el motor gira con velocidad constante y por consiguiente el caudal también será constante. Pero en muchas aplicaciones no se necesita el caudal nominal. A veces es suficiente un tercio del caudal
queremos disminuir la cantidad de agua que recibimos. Pero, ¿cómo hacemos para disminuir el caudal? Una forma es introducir una válvula de estrangulamiento, una llave. Usamos la llave y tenemos el caudal que se requiere. Pero el motor, aunque hayamos disminuido el caudal de salida, el motor sigue funcionando con la misma velocidad, porque no cambia. Es decir, sigue recibiendo la misma cantidad de energía. Y si hacemos un balance de energía, con el agua en movimiento se manda una energía, se envía una energía, tiene una cierta energía, pero el resto se pierde en la válvula de estrangulamiento. En esta válvula, después de algún momento, veremos que está caliente, porque ahí se disipa energía. Eso son pérdidas de energía, y eso hace que el rendimiento de la instalación disminuya. Nosotros queremos un procedimiento de modo que podamos tener el caudal que nosotros requerimos. Pero para eso es necesario controlar la velocidad del motor. Entonces, en la entrada del motor se conecta un accionador de velocidad, como corrientemente se lo llama un variador de velocidad. Entonces, ese dispositivo lo que hace es recibir la frecuencia de la red y transformarla a otra frecuencia. Como ustedes saben, la velocidad depende de la frecuencia. Si cambiamos la frecuencia, cambia la velocidad y consiguientemente vamos a tener otra salida. Bajamos la velocidad y vamos a tener menos caudal. Entonces, ese dispositivo se llama accionador de velocidad. Así tenemos el caudal que queremos. Será cuestión de decir con qué frecuencia enviamos y tenemos el caudal sin tener pérdidas. Podemos eliminar la válvula de estrangulamiento, ¿no? Ahora, pero es necesario también decir algo más. En la mayoría de las aplicaciones, como ya se dijo, el par es proporcional al cuadrado de la velocidad. Aquí. Es proporcional al cuadrado de la velocidad. Y como ustedes saben, la potencia es el par por la velocidad. Tengo que multiplicar otra vez por la velocidad. Si multiplicamos por la velocidad, obtengo la potencia. Y aquí la potencia es proporcional al cubo de la velocidad. Entonces, si bajamos la velocidad porque deseamos obtener menor caudal, entonces la potencia cae en proporción al cubo. Esto significa que tenemos un sustancial ahorro de potencia eléctrica. Al mismo tiempo que tenemos el caudal deseado, lo que nosotros tenemos es un ahorro de energía, y es justamente lo que queremos, una instalación más eficiente. Y por esa razón conviene actuar sobre la frecuencia. Actualmente, con la electrónica de potencia, esto es posible. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas ecuaciones que ya conocemos. Ustedes están reconociendo algunos términos que están aquí en la pantalla. Ya los conocen. Son los símbolos del Kostenko. Voy a escribir las ecuaciones de Ned-Mohan con los símbolos de Kostenko. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones? Ecuaciones básicas. Entendiendo estas ecuaciones, ustedes sabrán qué es lo que ocurre con los parámetros eléctricos si cambiamos la frecuencia. De eso se trata. A nosotros, los ingenieros, nos interesa ver el efecto de cambiar la frecuencia. Conectar el variador de frecuencia es muy simple, pero entender qué ocurre con la máquina, eso es ya otra cosa. Entonces, nosotros vamos a ocupar de las ecuaciones, de tener el fundamento teórico necesario. Queremos entender esas ecuaciones. Bueno, primero, la ecuación del estator. Ustedes saben, la fuerza contra el electromotriz es 444 espiras, frecuencia, factor de devanado, flujo máximo. En este capítulo no vamos a reagrupar el arrollamiento. N1 se mantiene constante.
reagrupar significa cambiar N1. Por ejemplo, si está en serie, cambiamos en paralelo, estamos reagrupando el arrollamiento, pero no vamos a hacer eso. Como no vamos a tocar el arrollamiento, el factor de devanado también se mantiene constante. Entonces, a esta constante, 444, se integra N1 y cabe doble, 1. Y por lo tanto, la ecuación que queda es una constante F1 phi max. En realidad, en esta parte salen varias ecuaciones. Como ya he dicho, el par es proporcional a la velocidad. Entonces, como ecuación, es K por la velocidad al cuadrado. Tengo una constante K1, pero he dicho que la potencia es el par por la velocidad. Y entonces multiplicamos y tengo otra constante K2 NR al cubo. Así. Entonces tengo una constante K1, una constante K2. Este sería una constante K3. Así podríamos tener, creo que como unas 16 constantes, que no voy a llevar la cuenta de estas constantes y simplemente voy a decir K, pero está claro que son constantes diferentes. ¿Está bien? Así. Luego tengo la ecuación del rotor. E2S'. Eso es 444 espiras. Cuando está el rotor referido, es al estator. El número de espiras del rotor es también del estator, ¿no? Esto es KW2, ¿no? Y aquí es F2 phi max. ¿Está bien? Entonces, F2 está relacionado con F1, es una variable. Y las constantes, tengo otra constante que es todo lo que están viendo multiplicado por KW2, F2 phi max. Esa es la FEM del rotor. Ecuación del par electromagnético medio. Hemos dicho que eso es igual a K phi máximo y 2' coseno de phi 2. Así. Esa es la ecuación del par. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que al dibujar el diagrama vectorial del motor, hemos dicho que la reactancia del rotor es muy pequeña? Consiguientemente, se demostró que phi 2 era muy pequeño y por lo tanto coseno de phi 2 es próximo a 1. Esto es próximo a 1. Y esta ecuación, la ecuación del par, aproximadamente es K, otra constante, phi máximo y 2'. ¿Está bien? Phi máximo. ¿No? Eso porque la reactancia es muy pequeña. Pero también nosotros sabemos que la ecuación del rotor eso es la corriente por la impedancia del rotor, ¿no es cierto? Tenemos eso. Y de ahí que puedo escribir que la ecuación de FEM del rotor se puede escribir también así. I2' R2' más J y 2' X2S. ¿Cierto? Prima. ¿Está bien? Son ecuaciones referidas al estator. Y vuelvo a decir, la reactancia con rotor en giratorio es muy pequeña. Y por consiguiente, esto es muy pequeño, entonces es muy pequeño y esto es aproximadamente I2' R2'. ¿Está bien? Ahora,
Yo tengo pues dos ecuaciones de la FEM, dos ecuaciones de FEM del rotor. Puedo igualar, ¿cierto? Podemos igualar ambas ecuaciones. K, F2, phi máximo igual I2', R2'. ¿Está bien? R2, ¿qué es? La resistencia del rotor. Una vez que la máquina alcanza las condiciones de temperatura del régimen, la resistencia del rotor no cambia, se mantiene constante. Y de aquí, entonces, tengo que la corriente I2' es otra constante F2 phi máximo. ¿Está bien? Es la corriente del rotor aproximadamente. Ahora, esta corriente puedo sustituir aquí, en la ecuación del par. Y fíjense, sustituimos, entonces ahí está el flujo. Y al sustituir tengo otra vez el flujo. Tengo flujo al cuadrado. Y entonces la ecuación del par, al considerar estas dos ecuaciones, tengo que la ecuación del par electromagnético escribo así. PMM, K, otra constante, phi máximo al cuadrado, F2. Esas ecuaciones. ¿Está bien? Ahora, estas ecuaciones las vamos a necesitar, pero ya no tengo espacio, así que voy a borrar la pizarra y si es necesario voy a volver a escribir la ecuación. Bien, hemos dibujado un diagrama vectorial, ¿se acuerdan? En la máquina, en el diagrama del motor de inducción. Estamos hablando del motor, no estamos hablando de la máquina de inducción. Entonces, podemos dibujar, recordar cómo estaba el diagrama vectorial. ¿Se acuerdan ustedes que este era el flujo? Esta era la corriente de vacío. Aquí está la FEM E2'. Y aquí tenía la corriente E2'. Aquí tenía el ángulo Φ2, ¿no es cierto? Y aquí tenía menos I2', sumaba con I0 y tenía I1. Ese es el diagrama que nosotros hemos aprendido con Kostenko. Pero con Kostenko también hemos aprendido que este Φ2 es muy pequeño, ¿cierto? Entonces el diagrama vectorial se modifica así. Φ2 no es Φ2, es Φ máximo, jóvenes. Φ máximo, el flujo, ¿no? Entonces, aquí lo tengo, aquí tengo E2'. Si Φ2 es muy pequeño, I2 prácticamente está en fase con I2, con E2. Aquí tengo I2. Ahora, nosotros sabemos que la corriente de vacío adelanta al flujo un pequeño ángulo proporcional a las pérdidas en vacío. Y ya hemos dicho que I0 es muy magnetizante. Para fines prácticos, yo puedo suponer con gran aproximación que I0 es totalmente magnetizante. Y como sabemos, I1 es igual a menos I2' más I0. Conocemos la ecuación de corrientes. Si quisiera encontrar I1 por este diagrama, seguro que tengo que utilizar la ley de cosenos. Pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Si I2 está aquí, menos I2 está girado 180 grados. Menos I2 sumo a I0, tengo I1. I1. Pero este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, I1 será pues I0 cuadrado más menos I2' al cuadrado. Más fácil, solamente Pitágoras, ¿no es cierto? Es un detalle.
¿no? Esa consecuencia ya podíamos haberlo obtenido estudiando las ecuaciones de Kostenko. Ahora otra consideración. Nosotros sabemos que U1 en la ecuación del estator es I1Z1. ¿No? Esa es la I1Z1 es la caída de tensión por impedancia del estator, ¿no es cierto? Pero es muy pequeña. Si el motor no ha sido tocado, o sea, no ha sido reembobinado, porque aquí los que reembobinan nunca utilizan el mismo conductor y frecuentemente reducen la sección del conductor. Un motor que no ha sido tocado. En un motor que no ha sido tocado normalmente, esto es muy pequeño comparado con U1. Y puedo decir que U1, el motor de inducción, es aproximadamente igual a menos E1 en forma fasorial. Y en forma vectorial, U1 es aproximadamente a E1 en módulo. ¿Está bien? Ya no estoy poniendo los puntos. Y entonces, pero U1, pero E1 hemos demostrado que era igual a lo siguiente. ¿Se acuerdan que E1 he dicho que es K F1 phi máximo? ¿Cierto? Hace un momento hemos visto. Sustituye E1 aquí. Entonces puedo decir que U1 es K F1 phi máximo. Esta ecuación es muy importante. La mayoría de las aplicaciones con la electrónica de potencia usan esta ecuación. Muy importante. Porque en la mayoría de las aplicaciones lo que hacemos es bajar la frecuencia. Excepcionalmente se aumenta la frecuencia. Normalmente se baja. Ya hemos visto por qué. ¿Está bien? Esa ecuación es una ecuación fundamental. Ahora, vuelvo a recordar la preocupación. Sabemos que pueden bajar la frecuencia, pero también tengo que preocuparme del rendimiento. Todo ingeniero no quiere sacrificar el rendimiento. Es decir, no quiere aumentar las pérdidas. Y para eso analizamos la siguiente relación. La potencia mecánica en el motor de inducción está dado por la siguiente ecuación. Pmec, eso es M1 y 2' al cuadrado, L2', 1 menos S sobre S, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Son las pérdidas en el cobre del rotor. ¿Está bien? Y puedo escribir la siguiente relación, que las pérdidas en el cobre del rotor con respecto a la potencia mecánica, Pmec, está dado por esta relación, S 1 menos S. ¿Está bien? Y esa relación a nosotros nos interesa mantener en bajos valores para que el rendimiento no disminuya mucho. Es imposible mantener el rendimiento, pero no queremos disminuir mucho. Entonces tienen que cumplirse algunas condiciones. Si multiplico numerador y denominador por F1, la expresión no cambia. Entonces el numerador que tenemos, S por F1. S por F1 es F2. Y en el denominador tengo F1 menos F2. A veces esa relación es más fácil de entender. Entonces, como ustedes están viendo, son ecuaciones que ya conocemos, que ya hemos visto. Ahora solo quiero utilizar estas ecuaciones. Bueno, vamos a sacar las siguientes conclusiones. En base a estas ecuaciones sacamos las siguientes conclusiones. Ustedes saben que la velocidad sincrónica es F1 sobre P, eso es revoluciones por segundo. Si multiplico por 2pi, eso es radianes por segundo. En este capítulo no vamos a reagrupar los arrollamientos. Es decir, no cambia P. Es constante. 2pi
constante. Entonces tengo una nueva constante. Eso significa que la velocidad del campo del estator varía linealmente con la frecuencia. ¿Está bien? Ahora, eh, ahora hablaremos de esta relación. Eso es una conclusión. ¿Se imaginan ustedes que nosotros queremos controlar la velocidad? Pero lo ideal sería tener un control lineal de la velocidad, ¿cierto? Es decir, podemos hacer ajustes muy finos de la velocidad. Entonces, para eso, ¿qué condición debe cumplirse? ¿Por qué es la velocidad del campo? A mí me interesa de omega r, la velocidad del rotor, es la velocidad que vemos, con la que vemos mover al rotor. Nos interesa eso. Pero antes de hablar de omega r, vamos a hablar de las pérdidas en el cobre. ¿Está bien? Las pérdidas en el cobre, como yo escribo aquí otra vez por comodidad, igual a, entre la potencia mecánica es S, 1 menos S, F, estoy copiando otra vez, es 1 menos S, es F2 entre F1 menos F2. Sí, ¿no es cierto? Es la ecuación. Y otra vez digo que yo quiero mantener las pérdidas en un bajo porcentaje del cobre. Y entonces, para que esto ocurra, yo sé que F1 está cambiando. En condiciones de régimen, la frecuencia nominal del rotor es de 1 a 3 Hz, para 50 Hz. Pero si nosotros queremos mantener las pérdidas en el cobre en bajos niveles, es decir, no queremos sacrificar el rendimiento, esta frecuencia tiene que mantenerse en los mismos niveles que con la frecuencia nominal. Es decir, este F2 tiene que ser aproximadamente a la nominal. Si el F2 mantenemos dentro de este rango y estamos hablando para otras frecuencias, entonces el deslizamiento, que sabemos que con 50 Hz es muy pequeña, se va a mantener prácticamente constante, muy pequeño, muy pequeño. Entonces, una premisa para el control de la velocidad cambiando la frecuencia es que el deslizamiento tiene que ser bajo, porque de otra manera, si el deslizamiento aumentara con otra frecuencia, tendríamos que las pérdidas en el cobre aumentarían, y eso es justo lo que no queremos. Entonces, ese es muy pequeño, ¿cierto? Muy pequeño. O dicho de otra forma, F2, muy pequeña también. ¿Está bien? Es una necesidad que esto se cumpla. Y ahora volvemos al problema de la velocidad. La velocidad del rotor será pues omega S 1 menos S. Conocemos esa ecuación. S ya he dicho que es muy pequeña. Entonces, esta cantidad es aproximadamente 1, porque S se mantiene a cualquier frecuencia pero muy pequeña. Y consiguientemente, ya que omega S varía proporcionalmente a la frecuencia de la red, esto significa que omega R será KF1. Es decir, vamos a tener un control lineal de la velocidad. Si mantenemos la frecuencia del rotor y correspondientemente el deslizamiento en bajos niveles, tengo un control lineal de la velocidad, que justamente es lo que queremos. ¿Está bien? Es una necesidad. Eso va a ocurrir normalmente, salvo que se trate de viejos motores o motores que han sido rebobinados. En ese caso, quizá no. Pero esperamos que se cumpla eso.
Otra característica muy importante. Otra característica muy importante es esta. Yo acabo de decir que U1 es, como hemos dicho, U1, eso es K, F1, Fi máximo, ¿cierto? Esto es U1, es la tensión del estator. Ahora esta ecuación puedo escribir así, U1 entre F1. Y eso es K, Fi máximo. ¿Está bien? Ya en otro capítulo hemos dicho que U1 y F1 cambian proporcionalmente, ¿no? Cuando bajo la frecuencia. Entonces, si U1 sobre F1 varían proporcionalmente, es decir, esta relación se mantiene constante, entonces el segundo miembro también es constante. Si el segundo miembro es constante, esto significa que el flujo máximo es constante o varía muy poco. Fíjense ustedes, con 50 Hz ya sabíamos que el flujo tiene que ser constante. Estoy diciendo que con 25 Hz el flujo va a ser el mismo que el motor tenía con 50 Hz, el flujo constante. Para cualquier frecuencia, eso téngase en cuenta. ¿Está bien? Y hemos encontrado una ecuación de la corriente. I dos prima, hace un momento. KF2 Fi máximo, ¿se acuerda? Acabo de decir que F2 tiene que ser constante. He demostrado que Fi máximo es aproximadamente constante. Y por lo tanto, la corriente también es constante. Para cualquier frecuencia, si U1 y F1 varían proporcionalmente, la corriente se mantiene constante. Para 10 Hz, para 25 Hz, se mantiene constante. ¿Está bien? Y fíjense ustedes, estamos bajando, al bajar F1 estoy bajando la tensión, pero la corriente se mantiene constante. Piensen en eso. Eso es importante. Deténganse a pensar en la importancia de esta ecuación. Bajamos la frecuencia y baja la tensión proporcionalmente. Y eso hace que la corriente del rotor se mantenga constante a cualquier frecuencia. Ahora, hay más. Fíjense ustedes, ¿cómo es el par? La ecuación del par es la siguiente. K, Fi máximo al cuadrado, hemos encontrado esta ecuación, F2, ¿no es cierto? ¿Qué implicación tiene que U1 y F1 varíen proporcionalmente con el par? He demostrado que el flujo es constante, que F2 también es constante, y por lo tanto, el par también se mantiene constante. Miren esas implicaciones, ¿no? Eso significa que el motor está yendo vamos a bajar la velocidad, porque ns es F1 sobre P. Estoy bajando la velocidad, estoy bajando F1 y consiguientemente baja la velocidad. El motor está yendo muy lento, pero el par no cambia. ¿Se dan cuenta? Constante. Y hemos cambiado la velocidad. Y esta corriente I2 no va a exceder su nominal, porque otro problema sería que tengamos calentamientos. No va a exceder su nominal. Porque uno puede preguntar si la corriente no será muy grande. No, no va. Como estos F2 y este flujo se mantienen dentro de sus valores nominales, entonces I2 tampoco excederá el valor nominal. Esas implicaciones son muy interesantes. ¿Está bien? Claro, si el motor está bien, si el motor no ha sido tocado.
¿no? Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí está todo lo que he dicho, esas ecuaciones que he indicado. Ahora vamos a hablar, eh, pero, pero ¿cuándo no se va a cumplir, antes de echar esta sección, cuándo no se va a cumplir eso que estamos indicando es una propiedad de los motores de inducción? Bueno, eso va a ocurrir, estas condiciones que estamos viendo y que las aceptamos, no se van a cumplir si se cumple la siguiente condición. Si se produce el siguiente efecto. Yo sé que U1 es igual a menos E1 y 1 Z1, ¿no? Entonces, U1 es constante. En los circuitos siempre es constante, ¿no? Ahora, en el análisis previo, esto hemos dicho que es muy pequeño. Pero ¿qué tal si no es pequeño? ¿Qué tal si es un motor que ha sido reembobinado? Han sustituido otro conductor de distinta sección. Entonces, si esto crece, porque está aumentando la carga, entonces para que se mantenga la igualdad, tiene que bajar, tiene que bajar, ¿no es cierto? E1 tiene que bajar. Si esto crece, para que se mantenga la igualdad, E1 tiene que bajar. Pero si E1 baja, entonces, como E1 depende del flujo, el flujo máximo también baja. Pero para todo lo dicho, estoy admitiendo que esto es constante. Entonces, esto no se va a cumplir, lo dicho anteriormente, no se va a cumplir si la caída por detención en el estator no es despreciable. ¿Está bien? Ahora, otro aspecto por cual no se cumpliría todo lo dicho. He dicho casi al principio que cuando alcanza las condiciones de régimen, la reactancia es prácticamente despreciable. Y por consiguiente, coseno de phi2 es prácticamente 1, ¿no? Si resulta que el ángulo phi2, este phi2 es grande, esto ya no implica esto. Si phi2 es grande, entonces esto es distinto de 1 y por consiguientemente x2 no será próximo a 0, ¿no? Eso entonces significa que la reactancia tiene que ser pequeña. Podría ocurrir en algún caso que no lo sea, ¿no? Pero normalmente ocurrirá, pero no está de más hacer notar esto. Ahora, con todo esto, vamos a ver esta curva. Esta curva que ya conocemos, pero lo vamos a dibujar como lo hace Ned Mohan. No difiere mucho de lo que nosotros ya hemos visto con Kostenko. No tiene por qué haber contradicción, ¿no? Solo fíjense ustedes el eje vertical lo hemos dibujado siempre hacia la izquierda, hacia la derecha, pero aquí está dibujado hacia la izquierda, eso no cambia nada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa curva así. Y está antes en función de varios parámetros. Está en función de la velocidad, de la frecuencia del rotor y del deslizamiento. Vamos a estudiar eso. Nosotros hemos estudiado el par en función de la velocidad y del deslizamiento, pero no hemos estudiado en función de la frecuencia del rotor, F2. Bueno, nosotros varias veces hemos dibujado esta curva. ¿Se acuerdan? Aquí era S, aquí 1, 0, aquí
NR, 0, NS, ¿no es cierto? Y vamos a simplemente hacer lo mismo, pero como lo hace NetMog. El eje vertical a la izquierda. Entonces yo tengo aquí, esa es la curva del par. Y entonces el deslizamiento, aquí S, aquí 0, aquí 1. ¿Está bien? Eso está bien. Nosotros hemos dibujado en el eje de la velocidad NR, pero puedo referir con respecto a la velocidad sincrónica. Puedo referir a la velocidad sincrónica. Entonces, yo tengo esto. Para S1, esto es 0. Y esto es NS entre S, eso es 1. Entonces aquí tengo omega R entre omega S. Nosotros hemos escrito N, eso es revoluciones por minuto. Pero también puede ser radianes por minuto, radianes por segundo. Y este es el sentido. Miren, la flecha no cambia, ¿no? Lo que no hemos hecho es con la frecuencia. F2 es S por F1, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a representar F. Cuando S es 0, F2 es 0. Entonces, S es 0, aquí es 0. Cuando S es 1, es decir, el motor está parado, S es 1, F2 vale F1. Entonces, aquí está F1. ¿Y en qué sentido aumenta la frecuencia? Miren, de derecha a izquierda. Esto es F2. ¿No? Es lo mismo. No hemos cambiado nada. Esa es la curva del par que hemos representado. Pero también con Kostenko nosotros sabíamos que el deslizamiento nominal es muy cerca de 0, aquí Sn. Y varía en un estrecho rango, hemos dicho. La velocidad también y la frecuencia. Es decir, varía en este estrecho rango. Cuando el motor está funcionando. Y por consiguiente, la curva del par, esto es el par, ¿no es cierto? Pero esto está dividido también con respecto al par nominal, ya no como hemos hecho anteriormente, con respecto al par nominal. Entonces, aquí, como el deslizamiento, la velocidad, la frecuencia varía en ese estrecho rango, entonces el par también varía en ese estrecho rango, aquí. Es decir, esta parte ya no es necesario considerar. Y voy a hacer lo siguiente, borro eso. Entonces, para las condiciones de régimen, ustedes están viendo que el par varía linealmente con el deslizamiento, con la velocidad, con la frecuencia. Claro, yo voy a aumentar el tamaño solo para que se note. Pero es una recta, lineal. Ya habíamos insinuado eso con Kostenko, que el par varía linealmente. Lo estamos viendo de otra manera, lo mismo. Entonces, solamente para no olvidar, dibujo con línea segmentada la parte anterior de la curva. Eso por este proceso con línea segmentada pasa cuando el motor arranca. Pero una vez que arranca, ya lo digo por enésima vez, el deslizamiento varía dentro de un rango muy pequeño. Y además, en este capítulo, el deslizamiento tiene que variar también dentro de ese mismo rango. ¿Está bien? Lo que no hemos estudiado a profundidad, solamente hemos visto una curva, es la corriente del rotor. No hemos estudiado eso, ¿no? Y no hemos estudiado eh, en otro capítulo, pero ahora podemos hacer lo mismo. ¿Cómo varía? Obviamente, ustedes saben, I2 es
SE2, ¿no es cierto? Eso es R2 más JX2. Esto, como aquí tengo el denominador, esto nos dice que pues E2 no es lineal. No es lineal. No varía linealmente. Y entonces puedo dibujar la curva de la corriente así. Voy a hacer esto aquí y voy a hacer aquí mismo. Eso está ahí. Entonces el eje tengo que mover. El eje tengo que mover como ya hemos hecho. Y yo tengo aquí el eje, ¿no? Entonces voy a estudiar la corriente en función del deslizamiento, igual que aquí, en función del deslizamiento, de la velocidad y de la frecuencia, ¿no? Y se encuentra, aquí en ordenadas voy a tener I2' entre I2N, nominal, ¿está bien? Esa curva es más o menos de este tipo. Así es. Pero aquí vuelvo a decirles, el deslizamiento varía en un rango muy estrecho, la velocidad varía en un rango muy estrecho, ¿no? Y también la frecuencia, F2, en un rango muy estrecho. Entonces, yo tengo, esta sería la curva. Si se visa en el capítulo arranque al motor, tenemos esta curva aproximadamente. No estoy diciendo que sea un cuarto de círculo, pero es aproximadamente así. Pero aquí nuevamente digo, la corriente, el deslizamiento, la velocidad, la frecuencia varía en un rango muy estrecho y esta porción, solo queda esta porción y el resto de la porción no la considero y me queda eso. Esto significa que I2 varía linealmente con el deslizamiento, la velocidad y la frecuencia. Eso ya lo sabíamos. Y porque hemos visto la ecuación de I2, ¿dónde está? Lo voy a escribir nuevamente, la ecuación de I2, no lo tengo a la mano, pero creo que hemos dicho I2, eso es K, F2, phi máximo, o sea, es una recta, ¿no? Eso es una recta también, vamos a ver. ¿Está bien? No sé, no tengo la ecuación a la mano. Que no, tampoco quiero, está bien, ese es eso, ¿no? Y si como F2 es prácticamente constante, entonces I2, mejor, phi es constante, esto es constante. F2 no he dicho que es he dicho que es aproximadamente constante. Entonces I2 en función de F2 varía linealmente, es decir, es una recta. Eso ya lo sabíamos, excepto con la corriente, que no hemos hecho mucho énfasis, ya lo sabíamos. Nosotros eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Alguna pregunta? Estamos describiendo los fundamentos de la aplicación de la electrónica de potencia. ¿Qué hace ese aparato? ¿Cómo funciona ese aparato? Ahora, y quiero hablar ahora, eh, quiero hablar de las características de par velocidad. ¿Está bien? Quiero hablar de eso. Estas rectas, como ya hemos dicho, son ecuaciones del par. Son rectas, son variaciones lineales del par, ¿no? Ahora, nosotros hagamos el siguiente análisis.
Ya, ahora sí. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. El par, otra vez necesito la ecuación, necesito recordarles cómo es la ecuación del par. El par estaba dado aquí, sí, el par era, eh, K, phi máximo al cuadrado y 2, ¿no es cierto? F2, no hay 2, F2, ¿está bien? Y si la tensión y la frecuencia varían proporcionalmente, el flujo es constante y entonces tengo una constante por F2, ¿no es cierto? Flujo constante por esta constante y tengo F2, ¿está bien? Tengo esa ecuación. Ahora, fíjense lo que hacemos aquí. Ya he escrito la ecuación del par en función del deslizamiento. Hemos escrito en función de la velocidad del rotor. Y hemos escrito en función de, de F2, así, ¿no es cierto? Ahora quiero escribir en función de la velocidad relativa, que con costem, que hemos llamado N2, pero es RPMs. Este omega 2 es en revoluciones, en radianes por segundo. Quiero esto. El par en función, quiero, en función de la velocidad relativa. Eso es lo que queremos estudiar, ¿está bien? Y de paso, si tienen los apuntes, van a necesitar hacer una corrección en la figura. Entonces tenemos eso. Pero F2, ustedes recordarán, es S por F1. Saben ustedes eso. Entonces, yo tengo ahí que el par es KSF1, ¿cierto? Eso es. ¿Pero qué es S? S es N2 en CNS. Eso ya hemos visto en otro capítulo. ¿No? Pero eso mismo en radianes, en radianes por segundo, cuando las velocidades están en radianes por segundo, S será pues ya no N2, sino omega 2 entre omega S, ¿cierto? F1. Está bien la relación. K, omega 2. ¿Pero qué es omega S? Es 2 pi F1 sobre P. Y aquí tengo F1. F1 con F1, 2 pi P es una constante y por lo tanto tengo la ecuación del par en función de la velocidad relativa. K omega 2. ¿Está bien? K omega 2. Esa es la otra, estamos estudiando en función de otra variable. En los libros de electrónica de potencia utilizan esa variación, solo que nos interesa ver cómo varía la curva. Podemos analizar, ya tengo la ecuación y podemos analizar. Bueno, es que no siempre me acuerdo, no siempre lo tengo en la memoria y a veces se me va. Entonces hemos hecho esto, la curva del par, que es 1, aquí es 0, ¿no es cierto? Eso es el deslizamiento, S. Y entonces, ahora quiero estudiar en función de la velocidad relativa, omega 2. Y como ustedes saben, la velocidad relativa es omega S menos omega R. ¿Está bien? Y en otra velocidad, eso volviendo a hacer lo que hemos hecho previamente, eso es omega R. ¿Se acuerdan? Hemos visto aquí, esto es 0, omega R,
omega S, ¿no es cierto? Y eso hemos dicho que aumentaba así, de izquierda a derecha, omega S, omega R, ¿no? X0, si está bien. Y utilizo aquí, para S1, para S1, ustedes saben, para S1, la velocidad es cero. Entonces, omega 2 es omega S, porque la velocidad es cero. Y para S0, S0, se están viendo, S0, omega NR es omega S. Entonces, omega 2, omega R es omega S. Entonces tengo aquí omega S menos omega S es cero. Es decir, aquí, para S1, tengo omega S. Para S0, tengo cero. Esto significa que la velocidad, el par, en función de la velocidad relativa omega 2, crece de derecha a izquierda. Aquí está cero, aquí está omega S. Así. ¿Está bien? De derecha a izquierda. En esta sección, solo voy a estudiar el par en función de la velocidad relativa, en función de omega 2, ya no de S ni omega R, ¿no? Y están viendo, la velocidad crece de derecha a izquierda. Al compararlo con el deslizamiento, crece de derecha a izquierda. En la flecha está dirigida a la izquierda. ¿Eso por qué? Porque en los apuntes hay un error y no puedo corregirlo. Miren aquí. Está creciendo de izquierda a derecha. En realidad es de derecha a izquierda. Esto lo he hecho por costumbre. Nosotros siempre, en otros aspectos, siempre consideramos el semieje positivo que crece hacia la derecha. Pero en este caso no. ¿No? Crece de derecha a izquierda, como estamos viendo. Eso es una corrección que ustedes tienen que hacer, ¿no? Claro, nos vemos obligados a hacer con los símbolos de Kostenko. Ned Mohan tiene sus propios símbolos y puede confundir, así que necesito que eso esté claro. ¿Hay alguna pregunta? Quiero estudiar ahora las características de par y velocidad. Y me interesa saber si afecta el rendimiento, ¿no? Tenemos eso. Y ahí está la ecuación del par, que ya hemos visto, que varía linealmente con la velocidad relativa. Esta ecuación también hemos utilizado. Hay dos posibilidades: que el par de la carga sea constante y que el par de la carga varíe cuadráticamente con la velocidad. Entonces voy a suponer que esta primera recta es para 50 Hz. Estas otras rectas que son paralelas, porque las constantes es la misma, son rectas paralelas, que ya no estamos dibujando la parte superior de la curva, son paralelas, pero para distintas frecuencias. Si esto es 50, esto será pues 30, 15, 10 y así sucesivamente. Es una familia de rectas paralelas. ¿Está bien? Bien. Entonces yo tengo, esa es la curva que estamos hablando. Aquí el par electromagnético en función, por favor, algo hecho. He movido la pizarra sin querer. El par electromagnético en función del par nominal. Y ya está claro que omega 2 crece
de derecha a izquierda, ¿está bien? Y tengo una familia de curvas. Esto, por ejemplo, que sea para 50 Hz. Esto que sea para 20 Hz. Y así sucesivamente. Varios F1. 10 Hz. F1 50. F1 20. F1 10. Y voy a hablar cuando el par de la carga es constante. M carga o par exterior constante. ¿Está bien? Par de la carga constante. ¿Eso qué significa? Par de la carga constante. Hemos hablado así también con Costengo, ¿se acuerdan? Es una carga. ¿Está bien? Tenemos eso. Ahora, esta recta, que es el par de la carga, es pues paralelo al eje horizontal. Estas rectas son paralelas. Y entonces encontramos para 50 Hz, tengo este omega 2. Para 25 Hz, tengo este omega 2. Para 10 Hz, tengo este omega 2. Como la curva del par es constante, estos omega 2 son iguales. ¿Está bien? Son todos iguales. Entonces, por ejemplo, para F1, que digamos, supondremos que es 50 Hz, entonces tengo esta curva. Para electromagnético, proporcional a omega 2. Este omega 2 es para 50 Hz. Para, digamos, 30 Hz, este par es proporcional a omega 2. Por un momento voy a pensar que no son iguales, pero está claro que son iguales, ¿no es cierto? Son iguales, no pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, como estos pares son iguales, entonces resulta que puedo igualar estas dos ecuaciones. Es decir, omega 2, K omega 2 igual, los segundos miembros. K omega 2 prima. De aquí se deduce que omega 2 es omega 2 prima. ¿Está bien? Ahora, quiero saber qué pasó con F2. El F2 para esto, el F2 para esto y F2 para esto. Los F2 que se necesiten. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora solamente les recuerdo, no recuerdo bien la fórmula, voy a tener que hacerlo de nuevo. F2 es S por F1. S es omega 2 entre omega S. F1. Omega 2, 2 pi P F1 por F1. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Esto es F1. Esto es F1. F1 con F1 se simplifica y resulta que omega 2, eso es igual 2 pi P F2. ¿Está bien? 2 pi F2. Entonces, este omega 2 es un F2. Este omega 2' es un F2'. Escribo. Como ya tengo la expresión de omega 2, tengo lo siguiente. 2 pi P F2 para omega 2. Y aquí tengo 2 pi P F2'. Y de aquí deducimos que F2 es igual a F2'. Significa que F2 para 50 Hz
es igual a F2 para 30 Hz, pero los F1 se están disminuyendo. Para este F2 es 50. Para F2' es 20. Ahora quiero conocer el efecto sobre el rendimiento, sobre las pérdidas. Desde ya estamos insistiendo, desde más antes, a nosotros nos interesa que la potencia convertida sea grande. Y para eso, S tiene que ser muy pequeña. Esa es una premisa. Y entonces tenemos lo siguiente. Borro lo que en esta parte no nos sirve. Espero que no tenga que utilizarlo nuevamente. Ya. Entonces he dicho que las pérdidas en el cobre, PQ2, entre la potencia mecánica o la potencia convertida, es F2, F1 menos F2, ¿no es cierto? Hemos encontrado esa ecuación. Ahora, fíjense ustedes, para dos F1 cualesquiera, para este, los F2 son constantes, ¿está bien? Hemos demostrado que F2 es constante, no cambia. Para 50 y para 10, F2 es constante. Pero F1 está disminuyendo. El numerador es constante, ¿cierto? Pero el denominador está disminuyendo. Esto significa que las pérdidas en el cobre crecen. Si aumentan las pérdidas en el cobre, el rendimiento disminuye. ¿Está bien? Y eso es, no queremos. Entonces, si el par de la carga para alguna aplicación fuera constante, tenemos un bajo rendimiento por el incremento de las pérdidas en el cobre. ¿Está bien? Pero normalmente, ¿qué es lo que hemos dicho? Normalmente, el par de la carga varía proporcionalmente al cuadrado de la velocidad. En la mayoría de las aplicaciones, compresores, ventiladores y otros aparatos, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces aquí omega 2, ¿cierto? Aquí el par en función del par nominal. Tengo la familia de curvas paralelas, rectas paralelas. Este F1 es 50 Hz. Este F1' es 30 Hz. Este F1' segunda, 20 Hz. Y son paralelas. No he dibujado muy bien, pero son paralelas. Y como he dicho, en muchísimas aplicaciones, el par de la carga es proporcional al cuadrado de la velocidad. Así. Es decir, es una parábola. Este es el par de la carga. ¿Está bien? Y en la abscisa se mide omega 2. ¿Cierto? Se mide omega 2. Y entonces tengo estos omegas, miren. Para F1 50, esto es omega 2. Para F1 30, esto es omega 2. Y para
F1 20, esto es omega, omega 2. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir que el par electromagnético disminuye. Miren, el par electromagnético es el segmento, es esto, ¿no? Y estoy viendo lo siguiente, que el par electromagnético para 30 Hz es menor que el par electromagnético para 50 Hz. Como el par es K omega 2 prima, esto es K omega 2, eso significa que omega 2 prima es menor que omega 2. Y como se dijo, omega 2, omega 2, hemos visto, ¿no? Hemos visto que omega 2 es 2 pi p f2 prima. Es 2 pi p f2. Es decir, f2 prima es menor que f1. Bajamos la frecuencia del estator y baja también f2 prima. ¿Y qué ocurre con el par? ¿Y qué ocurre con las pérdidas? Ya el par está disminuyendo. ¿Qué ocurre con las pérdidas? ¿Qué ocurre con el rendimiento? Lo que ocurre es lo siguiente. Como ya hemos dicho, las pérdidas en el cobre referidas a la potencia mecánica es F2, F1 menos F2, ¿cierto? F1 está disminuyendo, ¿no es cierto? F2, pero al mismo tiempo que el denominador disminuye, disminuye también el numerador. Es decir, al bajar la frecuencia de la red, PQ2 también baja. Bajamos la F1 y baja también F2. Es decir, no tenemos crecimiento de las pérdidas. Es decir, el rendimiento no se ve afectado en gran manera. No es un rendimiento bajo. Y como ya he dicho, en la mayoría de las aplicaciones, el par de la carga varía cuadráticamente. Por consiguientemente, no nos preocupamos del rendimiento. No será afectado en gran manera. Porque la mayoría de las cargas cumple esa condición. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no estuviera claro?